Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Vaya prendiendo la cámara, por favor. Bueno, hoy vamos a arrancar con la primera clase de medicina familiar. Recordemos, por favor, que es una materia que ustedes no tuvieron nunca hasta ahora y van a ver que la vamos a dar junto con la doctora Vanina Benzo, pediatra de esta universidad. Y la idea es que justamente tengamos una visión integral del paciente, ¿sí? El cronograma es desordenado, 100% a propósito, porque el paciente ingresa así a la consulta, ¿sí? El médico de familia, que es por ahí la residencia que hice yo, es muy normal que atendamos a todo el grupo familiar, o sea que pasamos de hablar de un anticonceptivo quizás a hacer el control del niño sano, ¿eh? Y quizás en ese mismo momento de indicar un tratamiento de antihipertensión arterial o de diabetes. Como siempre les digo, no somos todólogos, pero sí por ahí nos forman de la mejor manera en las patologías más frecuentes, ¿sí? Imagínense que saber controlar a un niño es algo muy sencillo y muy frecuente, ¿no? Sabemos que cuando veamos la clase con la doctora Vanina, a un bebé lo revisamos en el primer año unas 13 o 14 veces, ¿sí? Eh, y eso lo hacemos muy rutinariamente. Seguimos muchos protocolos nacionales. Esos protocolos nacionales que seguimos muchas veces tienen un aval sanitario y está implicado en leyes sanitarias, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo hago esto porque está una ley que lo dice que lo tiene que hacer, ¿sí? El FACE, el fondo de ojo, las autoemisiones acústicas. Pero hoy nos toca ver el lado opuesto a todo eso y ver la clase de adulto mayor, ¿sí? Gerontología es un posgrado que lo da de hecho esta universidad, si les gusta. Eh, es un posgrado que muchos lo desatienden, ¿sí? Muchos médicos no quieren atender pacientes añosos por diferentes motivos. Así que me gustaría saber un poquito qué opinan ustedes, cuánto tardamos en hacer, por ejemplo, un control de un adulto mayor de primera vez. Primera vez en el ámbito médico es cuando nosotros vamos a abrir la historia clínica, que puede ser también de un bebé, ¿no? Pero es donde hacemos una anamnesis más profunda, un examen físico más profundo y después ya nos queda en la historia clínica, hoy en día en la mayoría de los lugares digital, entonces simplemente la segunda consulta, ustedes ya hay algunas cosas que no hacemos. Así que, ¿qué opinan? ¿Tardamos más tiempo en revisar a un bebé de un mes o a un paciente de 80 años? Da igual. Ok, da igual, dice acá el compañero, ok. ¿Qué opina el resto? Yo creo que mucho más, doctor, porque seguramente debe tener alguna patología o varias patologías. Tiene toda una vida recorrida, entonces seguramente hay que profundizar más. Ok, Además de la parte cognitiva, también tenés que evaluar más a ese paciente. Si ya, ok. si está con demencia, si está con problemas de Parkinson, Alzheimer. Ok. Paula Aladín, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo decís que tardamos aproximadamente en revisar un bebé de un mes? Más o menos. En el control de O niño sano. sea, solo revisarlo sin preguntar nada No, no, sí, o con preguntamos, todo. pero en los controles de niño sano vieron que en el primer año, al bebé al primero lo vemos a la semana o a los 15 días y después es una vez por mes. Eso se llama control del niño sano o consultorio de niño sano. Ahí. No, yo creo que solo como el examen físico, 5 minutos. No, bueno, pero todo, ponele vos sola médica y Ah, tenés que hacer todo, ¿no? Hacer las eh, órdenes, revisarlo, escuchar a la mamá, quizás te o al papá, quizás te hace una consulta, pero más o menos. Si yo soy 15 administrativo, Máximo minutos. 20 minutos, ¿no? Yo ok, diría 15, sí. 15 o 20 minutos, ok. Ahora, Paula, te hago la contra pregunta. ¿Cuánto tardaríamos en un adulto mayor de 80 años? Más o menos. Yo creo que mínimo media hora. Por lo mismo que dijo mi compañero, creo que hay como muchos antecedentes que preguntar y todo también. Tal cual, tal cual. ¿Cuál es la obra social de adultos mayores más grande de Argentina? Si esto se lo pregunta más que nada a los que viven acá, ¿no? Porque por ahí los otros no la conocen. Para ¿Y mí, a vos? PAMI. PAMI, PAMI. Sí. ¿sí? PAMI es la obra social más grande que tiene Argentina de adultos mayores. ¿Y saben un dato interesante? Hace 2 años, PAMI demuestra que el
98% de su cápita, cápita quiere decir la cantidad de pacientes que tiene absorbidos la obra social, estaban enfermos. ¿Cómo que estaban enfermos? Sí, sí. Todos consumían un fármaco, por lo menos uno, y eso se consideraba que al consumir un fármaco tenían una enfermedad. Y esto es mentira. No lo consumían muchas veces los pacientes. Lo consumía un familiar, ¿se entiende? Le hacía una receta para otro. Y como el médico de cabecera, este médico que sería tan importante en un adulto mayor, un médico que lo conozca realmente al paciente por todo esto que ustedes dijeron, es un auto con muchos kilómetros. No podemos solamente cambiarle el aceite, los filtros y mandarlos a la ruta. No, a este auto hay que ver todo, de cómo están las ruedas, el tren delantero, la chapa, todo. Entonces la visión tiene que ser integral. ¿Se entiende? Esta es la parte que falla tanto en el adulto mayor. Y como decía Damián, sí, muchos consumen mucha medicación. De hecho, hoy vamos a hablar de un término que lo preguntan en muchos exámenes de residencia, que es la polifarmacia. ¿Sí? ¿A qué se define polifarmacia? Pero sí, es una parte muy dejada. Por eso les digo que Argentina y Latinoamérica y el mundo necesita médicos que atiendan pacientes gerontes. ¿Por qué? Juliana, ¿vos pensás que vivimos más ahora o, por ejemplo, hace 10 años atrás? La Mucho más, expectativa de Dios. mucho Mucho más más, mucho ahora. más. Vos que ya estuviste en el ámbito médico, hospitales, clínicas, Mm, ¿vos viste que se crearon instituciones propias para atender a adultos mayores? No, Y ese es el problema que vamos a tener de acá a unos cuantos años. El sistema sanitario, como lo conocemos, caducaría porque tenemos gente que vive mucho más años y no tenemos un sistema sanitario para recibir estos pacientes que viven mucho más años. Al haber más años, hay mucho más patologías. Hoy dijeron cognitivas. El gasto que tiene una patología cognitiva en salud es muy alta, doctores, porque muchas veces el paciente no puede estar solo. Entonces tienen que tener una cuidadora. El tratamiento farmacológico, los estudios de imágenes, que como ustedes hablaron a esta altura del partido, si yo quiero ver bien cerebro, ¿qué pido? ¿Una tomografía o una resonancia? resonancia. ¿Y qué es más caro, una tomografía o una resonancia? La resonancia. Claro, ¿se dan cuenta? O sea, todo es que el gasto es mayor. Entonces, cuando hablamos de que queremos llegar a adultos mayores, pero bien, ¿cómo un médico no va a saber bien cuáles son los hábitos saludables, pero con lujos de detalle? ¿Se entiende? Hoy se sabe que, por ejemplo, el ejercicio de fortalecimiento muscular es mejor que el ejercicio aeróbico, generalizando, no estamos hablando de patologías puntuales. O sea, un paciente que hace ejercicio de fuerza vive más tiempo que un paciente que hace ejercicio aeróbico. Previene Eso lo la tenemos. sarcopenia, ¿Cómo, Apolidio? ¿Cómo? que ayuda a prevenir la sarcopenia. La Eso es un sarcopenia. problema. Hoy vamos a hablar mucho de sarcopenia. ¿Sí? Pero esto ustedes lo tienen que difundir. Y que eso es lo que más quiero. Que ustedes puedan llegar a la población. Les toca dar una charla espectacular. No sé si vieron la entrevista de TN que me hicieron, no sé si lo vieron por el Día de la Salud. Bueno, si no la ven, léanla, está buena. Que hablamos justamente de estas cosas. Arranquemos hoy con la clase. Les pido, como siempre les digo, si tienen alguna duda, me frenan, lo charlamos, nos ponemos de acuerdo. En estas clases de el internado rotatorio ya es directamente para redondear un montón de aspectos. En algunos exámenes de residencia preguntaban la definición de estas tres palabras. Uno lo ve así a grandes rasgos y dice, bueno, más o menos es lo mismo, estamos hablando siempre de gente grande. El problema es que hay definiciones para esto y justamente se entablan políticas sanitarias para abarcar cierta cantidad de gente con una cierta edad en particular. Vamos a hablar de tercera edad cuando el paciente transita a partir de los 65 años. Entonces les pregunto a ustedes como médicos, nosotros, ¿qué hacemos a partir de los 65 años? Si tenemos que hacer algo, una conducta médica en nuestro paciente, ¿es lo mismo que tenga 65 a que tenga 64? Eduarda, ¿cómo estás? Hola, doctor. ¿Es lo mismo que tenga 65 a que tenga 64? Porque estoy hablando simplemente de 365 días de diferencia.
Justamente estaba pensando y no llegué a ninguna conclusión. ¿Qué haces a los 65 años, por ejemplo, con el calendario de vacunación? ¿Te cambia algo? Ah, sí, la vacuna para la neumonía. ¿Para qué tipo de neumonía? Porque ahí fuiste viva y abarcaste dos tipos de patología y está bien esa respuesta. Entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de neumonía? Neumocócica. Bueno, entonces nos falta una vacuna más, Y de la gripe. la antigripal. Perfecto. Y pregunto, Castro, ¿por qué justo a los 65 años? Justo a los 65, no sé. Claro. Porque viste que a los 65, las dos vacunas que dijo Eduarda, puede ir el paciente sin ninguna orden médica, presenta el DNI, confirman que tiene 65 años y le dan esas dos vacunas. Y para mí es porque cuanto más grande, tipo, más está, tipo, inmunosuprimido, así tiene más facilidad de agarrar a una enfermedad y que esa enfermedad, tipo, le deprima más, le deje más mal que cuando era joven. No sé. Ok, hoy cuando termine la clase, esto te va a quedar mucho más claro. Doctora, yo no tengo certeza, pero capaz que sea por el tema, digamos, de una estadística que, digamos, calculó que este grupo, a partir de 65 años, tiene, digamos, acometimiento de ciertas patologías, como la neumonía, la gripe, y a su vez generan, digamos, mucho más complicaciones. Y para eso, digamos, inmunizar este grupo, digamos, un efecto en manada y previene, digamos, a largo plazo ciertas complicaciones, no sé. Bien, si yo querés, te resumo esa parte. Esto se describió en medicina basada en la evidencia. ¿Se entiende? Doc, Hoy, eso también no sería un caso, un ejemplo, perdón, de salud pública común. Ejemplo, si lo previno, no lo hay que tratar. Es mucho más barato dar una vacuna a un paciente do que tenerlo internado por muchos meses. Ejemplo, si un paciente de 65 más está internado, seguramente va a tener una neumonía y ahí está inmunosuprimido y agarra muchas más cosas. Si lo vacuno, que es una vacuna, la verdad son dos. Lo vacunas una vez y hay una segunda dosis y ahí ya está. Y ese paciente de 65 años, que lo vacuno por segunda vez, no lo va a agarrar, no nada, pero va a disminuir mucho más. Y si lo agarra, los síntomas van a ser mucho más bajos. Y así no ocupa una cama en el hospital, ¿me lo entendés? Yo creo que va 100% por te ese entiendo. lado. Salud pública. 100% te entiendo. Más Y te allá de la llevaría, edad, 64, 65, 68, 62, yo creo que el Estado o el Ministerio de Salud tiene que poner algún corte y es a partir de los 65. bien, hoy vamos a hablar por qué los 65, porque es interesante. Es verdad, Damián, que si vos me decís, che, pero hay tanta diferencia entre 64 y 66 años, no, la respuesta es no. Y si ustedes me dicen, no sé, yo por ejemplo trabajo con docentes, ¿no? Docentes de escuela. Entonces, pues si estaría bueno que un docente se aplique la vacuna antigripal, yo sí, porque está dentro de un aula de 35 o 40 chicos con las puertas cerradas y sabemos a esta altura de la carrera que la mayoría de los padres, por temas laborales, al nene enfermo te lo mandan al colegio igual. Sin embargo, no está en el grupo de riesgo, ¿se entiende? Pero sí hay que hacer un corte y después hay que evaluar lo que decía acá el compañero, el costo. ¿Sí? El costo. Recordemos que las vacunas tienen efectos adversos. Tampoco le podemos dar a cualquiera, puede decir, no, bueno, son vacunas, está bueno. No, no, no. Si tenemos la mala suerte de que ese efecto adverso tan bajo nos toca a nosotros, tenemos que estar alerta que no era una indicación precisa. Pero sí, esto que dice el compañero, que parece tan obvio, muchos políticos no lo entienden. No lo entienden. Nosotros no tendríamos que tener todos los hospitales saturados como están ahora. Y ni siquiera arrancó el invierno, chicos. Yo ayer tenía 23 pacientes en una guardia internados. En una guardia internados. No deberían estar en la guardia internados. No debería haber nadie en la guardia. Solamente se atienden y se venía a pasar. Pero como todos los otros sectores, clínica médica, terapia, están saturados, terminan quedando en la guardia. Estas son las malas políticas sanitarias. Los centros de atención primaria deberían estar explotados de gente. Sin embargo, no están explotados de gente porque no hay profesionales. ¿Se entiende? Esto es justamente lo que quiero que vayan entendiendo y por ahí mechando entre lo que aprendieron de la teoría de la universidad con lo que pasa en la vida real, para que ustedes estén mucho mejor preparados de lo que estuvimos nosotros cuando nos recibimos. ¿Sí?
Pero sí es verdad que hay muchas cosas que cambian en estos poquitos años. Hablemos un poquito qué pasa con el término envejecimiento. Y por favor, charlémoslo porque los errores que vemos que se hacen en la práctica médica son repetitivos. Capacidad de regular la temperatura corporal del paciente. El paciente no tiene esa capacidad que tiene de regulación de la temperatura, igual que le pasa a un bebé. Pero sin embargo, a un bebé en el invierno me lo traen súper abrigado. En cambio, a un paciente de un geriátrico me lo traen desnudo con una sabanita en la camilla de la ambulancia. ¿Se entiende? ¿Por qué eso? ¿Por qué con el bebé estábamos cuidadosos y con el paciente adulto no? Capacidad de controlar la volemia. Este paciente, cuando nosotros lo vamos a revisar y lo tenemos que levantar de la cama, de la camilla, de una silla, recordemos que el paciente no tiene esa capacidad brusca de regular la volemia. El paciente puede tener, por ejemplo, un síncope. Capacidad homeostática. Doctores, si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que está teniendo una anemia, no es lo mismo tener un síndrome anémico a los 75, 80 años que tener un síndrome anémico a los 20 años por una hipermetrorragia. Y la capacidad inmunitaria. Los mediadores que tiene la inmunidad a partir de los 65 años disminuyen mucho más que a partir de los 64, 63, 62. Y vamos a hablar del modelo de Nathan Shaw. ¿Qué es esto? Esto empieza a hablar de un término que se llama fragilidad. El término fragilidad empieza a hablar de un montón de componentes que va desde fenómenos endocrinológicos que el paciente adulto mayor empieza a tener a los fenómenos que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y todo esto se relaciona también con la pérdida de la masa muscular. La pérdida de la masa muscular no es simplemente que el paciente esté más delgado y ya está. No, es mucho más importante que eso. Un paciente con sarcopenia tiene alteraciones de la marcha. Alteraciones de la marcha se traduce en aumento del riesgo de caídas. El riesgo de caídas se traduce a una posible fractura. La fractura más temida es la fractura de cadera. El paciente, si tiene fractura de cadera, se lo anticoagula. Se espera la prótesis. La mortalidad aumenta exponencialmente. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar en un adulto mayor, dentro de todo lo que vamos a ver hoy que hacemos, es justamente el tema de la masa muscular. Y si bien está buenísimo recomendarle que haga gimnasio, lo que ustedes quieran, pero también tenemos que pensar en una dieta. Upa, pero pará, la dieta es rica en proteínas. Y estos pacientes muchas veces tienen insuficiencia renal. Y las proteínas se filtran por el riñón. Entonces, todo este es el equilibrio que tenemos que buscar en nuestro paciente. Y miren esto, qué interesante. En el mundo hay unas zonas que se llaman zonas azules que tienen en común un promedio de vida de 100 años. O sea, la gente acá normalmente vive 100 años. Entonces nosotros como médicos decimos, bueno, vamos a estudiar estas comunidades para ver cuál es el secreto para que nuestros pacientes vivan 100 años. Está buenísimo. Y cuando hablo de 100 años, habla de 100 años bien. Tienen autodependencia, o sea, no es que están institucionalizados en un geriátrico. Y volvemos a la primer clase de APS. Y esto es lo lindo de la medicina, que cada vez que sale un estudio que dice, por ejemplo, que el ejercicio es mejor que estar tomando antidepresivos, uno dice, bueno, sí, tiene razón. Che, pero bueno, ¿cuántos antidepresivos dimos a lo largo de la carrera? Y sin embargo, ejercicio no lo dimos. Esta gente tiene la particularidad de mantenerse activos hasta altas edades, laboralmente, pero también socialmente. El vincularse con la comunidad no es algo que lo hacen cada tanto. No, no, es necesario. Ellos creen que es necesario. El juntarse con familiares, con amigos, lo consideran que es necesario y lo hacen. Cuando ellos se juntan, no empiezan, che, ¿quién lleva el alcohol? ¿Quién lleva la comida? No, ellos se juntan. La comida y la bebida no está centrada en una reunión. Sin embargo, nosotros, 100%. Nosotros organizamos una juntada, si quieren hacerlo, y empezamos, ¿quién lleva esto? ¿Quién lleva el otro? Ellos no.
La dieta no le va a llamar la atención, que comen mucha fruta, muchos vegetales, comen carne, ¿sí? No es que son vegetarianos, comen carne, pero no es que es una dieta rica en carne, no, comen carne. Comen granos y mucha verdura de hoja verde o verdura cruda lavada. Y esto que tiene el solcito, actividad positiva, una actitud positiva. Miren qué tonto, ¿no? Che, pero si estoy depresivo, estresado, libero cortisol. Sabemos que el cortisol me exprime las arterias, me aumenta la glucosa, aumenta la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, y aumenta finalmente la probabilidad de tener un evento cardiovascular, sabiendo que la principal causa a nivel mundial es el infarto agudo de miocardio. Así que les pregunto, ¿qué opinan sobre esto? Porque fíjense que ni siquiera el área geográfica tiene algo que ver. Alguno me puede decir, bueno, pero está arriba del Ecuador, abajo del Ecuador. ¿Qué opinan? Yo creo que la cultura del pueblo es diferente, o sea, hay un tema cultural ahí de personas con otra mentalidad, digamos, de estilo de vida, que a nosotros cambia. Ok. ¿Otro comentario? Quiero escucharlos. Igual, yo no sé si Estados Unidos entraría ahí porque a lo que considero de dieta saludable, Estados Unidos no tiene nada. Es decir, yo veo a los yanquis como las personas que más comida chatarra consumen. Estados Unidos tiene una particularidad, Josefina, que creo que, no sé, yo no conozco todas las partes del mundo, pero Estados Unidos tiene una particularidad. Vos vas a un estado y vas a otro y es muy distinto. Pero es como que vos decís, estoy en otro país. Lo único que por ahí condiciona es el idioma muchas veces. Pero hasta leyes distintas. Vos vas a un estado de Estados Unidos y la gente anda en la calle con el revólver en la cintura. Vos decís, claro, pero en ese estado hay animales salvajes, entonces está permitido andar con revólveres en la cintura. Nosotros acá sería una catástrofe ver a toda la gente con un arma en la cintura. Tiene esa particularidad. Vos fíjate que estamos hablando en una zona muy chiquitita de Estados Unidos que tiene costanera, o sea, está sobre el mar, y sin embargo, esa parte de Loma Linda tiene mucha gente que no es nativa de Estados Unidos. ¿Sí? Pero sacando Estados Unidos, que coincido, porque uno dice Estados Unidos, comida chatarra, lo primero que se te viene a la cabeza es la hamburguesa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es así todo Estados Unidos. Tiene, creo que, mucha cultura y mucha diferencia entre zonas y zonas. Pero de todos los que fueron al médico o estuvieron en presencia quizás de clases y demás, yo no escuché zonas azules hasta que terminé la especialidad. O sea, en el quinto año, hice 4 años y cuando entramos el primer año de la especialidad, recién ahí escuché las zonas azules. Esto debería estar difundido. ¿Se entiende? Igual sí hay un reportaje, justamente se llama así en Netflix, Zonas Azules, no sé, un Ok, documental. un Sí, documental. Ok. y está, y bueno, habla justamente de lo que usted decía, doctor, creo que lo enfoca también mucho al tema relacionado con los lazos familiares, los hábitos que no se construyen de un día, sino que es como una cultura, la del hábito saludable, y eso. Y bueno, también destacan este tema de las zonas que no tienen que ver justamente con una cultura en particular, sino, bueno, que están en diferentes partes del mundo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, esto en una universidad debería ser repetitivo. O sea, si algo tendrían que aprender a lo largo de la carrera es esto. Cuando leíamos Zonas Azules y preparábamos esta clase, y sabiendo que a mayor edad, mayor probabilidad de tener una enfermedad oncológica, se me vino a la mente decir cómo esto los alumnos no lo saben. ¿Alguien leyó un premio Nobel de medicina en fisiología de Otton Wowen? ¿Alguien lo leyó alguna vez? ¿Lo sintieron nombrar? Premio Nobel estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando. ¿Saben qué describía Otton Wowen? ¿Cuál era el mejor ambiente de una célula oncológica para reproducirse? ¿Cómo un estudiante de medicina no lo va a saber, no lo va a tener claro? O Puede sea, ser, doctor, perdón, ¿no? Que sí, sí, tenga que ver con el tema del pH. exacto, exacto. Claro, Premio Nobel de alejándonos medicina. Sí, sí, hacia un sí, pH más alcalino, exacto. evitamos que el desarrollo de cáncer, básicamente.
Igual eso igual es bastante largo de explicar Sí. para, para Pero digo, consumir una dieta alejándonos de lo ácido y acercándonos más al alcalino. bueno, ¿sabés qué tiene en común Fernando con esta gente? Que casi que ellos hacen esa dieta, sin ni Claro, siquiera quizás saber ese premio Nobel. Pero a mí lo que me duele es que yo pregunto esto en el hospital, en donde es un hospital escuela, y nadie sabe quién es Otto Bowen. Pero sin embargo, les encanta hablar del STIMI-B, o ahora de la famosa inyección para bajar de peso. ¿Entendés? No digo que estemos en un extremo y en el otro. De hecho, yo soy muy biologicista. A mí me empiezan a hablar, no sé, en el hospital hay una parte que es plantas que curan y la verdad que yo me voy, no es algo que me interese. Pero sí me duele que esto no esté radicado en nuestra formación. ¿Se entiende? Otto Woven está diciendo que si nosotros hacemos todo eso, no vamos a tener cáncer el día de mañana. ¿Se entiende? Y no es que estamos consumiendo colágeno y magnesio como está ahora de moda. No, estamos hablando de fruta, verdura y ejercicio. ¿Ustedes quieren tener ese metabolismo alcalino que dice Fernando? Ejercicio, comer saludable, no consumir adicciones, porque el alcohol genera un metabolismo ácido, ¿sí? Y no consumir fármacos que no se necesiten. Cuando veamos patología respiratoria, en el síndrome gripal es uno de los lugares que, o en unas circunstancias donde más fármacos se indican sin evidencia médica. Tomo un antigripal que tiene 4 drogas. De esas 4 drogas solamente necesitaba una para pasarla, que era el paracetamol. Por eso quiero que se formen con una manera de excelencia. ¿Sí? Médico de cabecera, lo que le decía al principio, el médico de cabecera en el adulto es muy importante, porque imagínense que muchas veces vamos a ser un mediador. ¿Mediador de qué? A veces nosotros tenemos que indicar una institucionalización de ese paciente. Y eso nos toca a nosotros. Si el paciente tiene Alzheimer y vive con sus hijos y sus hijos no quieren llevarlo a un geriátrico o a un lugar porque saben que va a ser un lugar triste y demás, pero de pronto agarra un recipiente de plástico y lo pone a calentar en una cocina. Eso no es solamente riesgoso para la vida del paciente, sino para los que conviven con ellos y quizás para todo el edificio en donde viven. También a veces nos falta mediar en donde por ahí el paciente tiene una artrosis muy avanzada de cadera y el traumatólogo le dice, sí, estás para reemplazo de cadera, ¿eh? Yo te pongo la cadera nueva y vas a andar bien. Viene el paciente y nos dice, doctor, fui a ver el traumatólogo, me dijo, ¿vos le dijiste que estás anticoagulado? ¿Vos le dijiste que tenés una fibrilación auricular? Entonces ahí ponemos en la balanza nosotros. ¿Es más riesgoso que entre el quirófano y se muera en el quirófano o en el posoperatorio? ¿O realmente vale la pena mandarlo a hacer el reemplazo de cadera? Por eso digo, la visión integral del médico de cabecera en el paciente adulto, chicos, es todo. Lo que pasa es que funciona muy mal. El médico de PAMI no conoce al paciente. Transcribe las recetas que otro médico le dio. Entonces, por ahí el otro médico le dio, no sé, glucocartiflex para la artrosis y el médico de cabecera receta glucocartiflex para la artrosis. Hablemos un poquito de cómo evaluamos la esfera cognitiva, ¿sí? Esto sería lo ideal que nosotros, así como en un recién nacido, le medimos el perímetro cefálico, lo pesamos, fondo de ojo, todo eso. Bueno, en el adulto mayor más o menos seguimos una sistemática. Más allá de lo que... Profe, Sí, perdón por interrumpir. no. Hoy cuando habló sobre el término fragilidad y habló que se refería a pérdida de la masa muscular, o está Dentro de hablando de todo. todo lo que incluye. No, todo lo que incluye. Ah, ok. Incluye un fenómeno, desde un fenómeno endocrinológico, ¿sí? Hasta el fenómeno que hablamos de la sarcopenia. Bien, ¿y deterioro cognitivo incluiría? Pregunto por una Sí, estaba en el cuestionario de residencia, sí, por sí, el eso. Ah, deterioro ok. cognitivo también entra. Sí. Ah. Hoy me consultó Carolina Tomaso si nosotros teníamos los TRAP como biografía. Y le digo, sí, sí, Carolina. De hecho, es la base de la biografía de APS. Y me dice, porque vuelven a entrar en el examen de residencia. Sí, chicos, olvídense, los TRAPs en los exámenes de residencia están desde que yo era alumno. Así que ténganlo porque los usamos para trabajar, ¿eh? Y la biografía, Josefina, que tenés de adulto mayor, es justamente la que normalmente, salvo que cambie este año, se toma para los exámenes de residencia. Sacando eso, es la que usamos para trabajar, que eso también es importante que te lo aclare.
¿Cómo evaluamos la visión en el consultorio, doctores? ¿Qué podemos hacer en este paciente para ver si ve bien o ve mal? Porque no somos oftalmólogos. Yo quiero ver si el paciente ve bien o ve mal. ¿Qué podemos hacer? Usualmente hay muchos anuncios en los mismos consultorios, tipo afiches, y pedirle directamente si se lee bien lo que está escrito ahí, sea de prevención o demás, pero en todos los consultorios hay siempre afiches. El tema, Andrés, que ahí lo que tendríamos problema es para cuantificar cuánto mal ve o cuánto ve bien. ¿Se entiende? Y viste que los médicos tenemos que medir sí o sí todo. O preguntarle directamente si usa anteojos, o bueno, nos vamos a dar cuenta cuánto tiene aumento, hace cuánto, o esas O- simples cosas te pueden ok. llevar más o ¿Qué menos a... patología tendría que tener el paciente normalmente adulto, Josefina? ¿En general o sobre la visión? No, no, sobre la visión. No, si no estaríamos años charlando sobre la visión. Cataratas. No Depende de la necesariamente. edad, puede ser entre miopía y presbicia. Bien, preferentemente ¿qué? Entre esas dos. Presbicia. Bien. Presbicia, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era la presbicia, no? Empezó a alejar, 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 alejar las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí, que era por la edad. Es por la edad. Exactamente. La audición. Ahora vamos a ver cómo evaluamos la visión porque usamos una cartilla que se llama cartilla de Snell, que justamente tapándose un ojo a 3 o 6 metros de la pared, hay unas que son para 3 metros y otra para 6 metros, decimos al paciente qué ves acá, qué ves acá, qué ves acá, y en base a eso tenemos una escala numérica. ¿Sí? Audición. Acá es un poquito más difícil. ¿Qué podemos hacer para ver si el paciente escucha bien o escucha mal? Y decir, ponerle un puntaje, ¿no? Gritar. Casi todos los adultos mayores va a tener que gritar un poquito. No, siempre se le habla. Audiometría. No, pero estamos en el consultorio. Yo necesito que tengamos herramientas en nuestro consultorio. Porque si no, también lo mando a hacer un fondo de ojo y a la consulta de oftalmo y que vea al oftalmólogo. Yo necesito tener en mi historia clínica y evaluar toda la esfera cognitiva, porque después vamos a ver la importancia de cada uno. Lo observas porque si él está peor de un oído, él va como poner el otro para escuchar, o sea, aproxima más. O sea, la parte visual es importante tal cual cuanto el examen físico, ponele. Pero ¿cómo podemos cuantificar eso? Le Porque, habla, por ejemplo, confunde las Tiene palabras. uso. Le ¿Podrías hablas y le hablarle preguntas de forma despacio lejos en y el despacio. oído? bueno, pero ponerle como dice acá el compañero que decía que se ponía el paciente así. Imagínate que mi escritorio tiene más o menos unos 70 centímetros de ancho. No sería lo Esto mismo que el es, paciente sentado haga así, a que el paciente se levante sobre mi escritorio y se ponga mucho más cerca. ¿Se entiende? Ese paciente que se pone más cerca, supongo que escucharé menos. Entonces yo necesito cuantificar eso. Doc, la realidad es que uno cuando va a encontrarse con el paciente puede cuantificar cuanto a la visión, pero contra la audición va a ser principalmente la queja de los familiares y del propio paciente o de la capacidad de uno de hablar alto todo el día con este paciente. Mateus, ¿qué se quejaría un familiar? ¿De qué? Sí, a veces el interrogatorio va a percibir que este paciente que lo acompanha, este paciente chega e ele que ele acompanha sempre abre frente a ele, ou el paciente já não te escucha bem, então vai gesticular de uma certa maneira e vai haver uma confusão aí no entorno social desse paciente. Essa é a maneira de saber quanto afeta o paciente e seu entorno. Quantificar em números pode ser que exista uma maneira, mas na PS nós vamos ver enquanto isso vai complicar a vida do paciente, mais que nada. Imagínense ustedes estar en una reunión y que no escuchen nada y reírse cuando los demás se ríen, sin saber de qué se están riendo. Eso altera mucho la esfera cognitiva porque el paciente se empieza a aislar, ¿sí? Lo que usamos para audición es un cuestionario que está muy bueno y más o menos centra todo lo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, esto que dijo Mateus, que el paciente adulto viene con alguien, eso también lo tenemos que evaluar en el consultorio. Muchas veces ese alguien que viene ni siquiera lo deja hablar al paciente, ¿sí? Y quizás el paciente no tiene una demencia. Y ahí vamos a evaluar la continencia de ese paciente. ¿Con qué apoyo cuenta? No es lo mismo un paciente añoso, viudo o viuda,
que tenga, digamos, un apoyo familiar. Profe, Sí, también en la cuestión de la audición, yo creo que sería importante evaluar si el paciente no tiene cera en el oído, porque muchas veces el paciente tiene una higiene mal, una higiene ineficiente y se acumula mucha cera y es necesario sacar esta cera aquí y, digamos, obstruye el conducto auditivo y a su vez genera, digamos, pérdida de la audición por Da parte Silva, alta del oído. te pregunto algo interesante, mirá, hoy justo a la mañana hizo el lavaje de oído. ¿El exceso de cerumen en el oído es por mala higiene o no? No. No que sea por mala ¿Por qué higiene. no se debería No sacar? que sea por mala higiene, no. Es que a veces se acumula, el paciente no higieniza, no lo saca y por ahí, digamos, se obstruye el canal auricular y, digamos, la conducción se queda perjudicada. Bien, ustedes saben que a mayor edad es normal que el paciente, es normal, es un fenómeno fisiológico que el paciente vaya perdiendo la audición. Eso se llama presbiacusia. Como teníamos la presbicia en la visión, en la audición se llama presbiacusia. El exceso de cerumen es multifactorial, ¿sí? No, normalmente no tiene que ver, digamos, con extraer o extraer la cera, sino todo lo contrario, la cera es un fenómeno protector, pero si por esas cosas obstruye 100% o por lo menos se considera 75% de la obstrucción del conducto auditivo, el paciente podría tener una alteración en la audición. Pero sí, tema de la Doc, marcha, doctor. Sí, ¿se podría hacer también audiometría en estos sí, pacientes? sí, sí, pero ahora estamos en el consultorio, porque sí, vas a ver que, por ejemplo, por el PMO, lo que charlamos el otro día, el plan médico obligatorio, los adultos mayores tienen cubierto el audífono, ¿sí? Así que con este cuestionario que ahora lo vamos a ver, vos con un cierto puntaje podés directamente o mandarlo a hacer audiometría para confirmarlo, o directamente sugerir desde tu consultorio como médico de cabecera pedirle el audífono. También el paciente, Pero si está sordo, también habla muy fuerte, Sí, ahora vamos a ver, Damián, como que en te el adulto grita. mayor, en el adulto mayor en el consultorio no se puede hacer la prueba de Weber y la otra no me sale, que es para la Lo, conducción aérea y lo neurosensorial. que pasa es que para eso necesitamos si el problema es central o periférico, te diría eso. En No se realidad, hace, entonces. no, a ver, si vos tenés un paciente con antecedentes, yo no la hago, pero te cuento, porque ni siquiera el neurólogo la hace actualmente. El neurólogo de una saca el viroma y pide una resonancia. Pero vamos a poner para qué nos serviría. Si vos tenés un paciente con un accidente cerebrovascular de secuela, vos ahí sí podrías pensar que en realidad no es un fenómeno fisiológico, sino que tiene una isquemia que afecta una cierta área del cerebro y gracias a eso el paciente perdió la audición. Eso sabés que por afección de la cerebral media es muy baja. Los ACV generalmente no tocan la parte auditiva. ¿Se entiende? Ahora, si tuvo un traumatismo y eso hizo una hemorragia subanoidea producto de traumatismo, ahí es otra cosa. ¿Sí? Pero no es algo que habitualmente se esté utilizando. Esto también es por una pérdida de o vicio de los exámenes de imágenes, ¿no? Pero en realidad, para lo que sería la audición, como decían los compañeros, y vas a ver que en el cuestionario que vamos a ver más adelante, involucra todo esto, hasta por ejemplo, escuchar la tele muy alto, que eso normalmente lo dice el cuidador o el acompañante y no lo dice el paciente. ¿Sí? Estado nutricional, el tema de la sarcopenia, evaluar la masa muscular. Y esto va a ir acompañado de la marcha. Lo mismo, ¿cómo podemos evaluar la marcha? ¿Esto es normal? ¿Esto es patológico? Existe un test de marcha que se llama levántate y anda. El paciente le pedimos que se levante, camina unos ciertos metros, se da vuelta y tiene que volver a sentarse. Eso se cronometra, ¿sí? Se sacan el cronómetro del celular o del reloj y toman cuánto tardó y cuánta dificultad tuvo para levantarse. Eso es importante, no es lo mismo que se esté agarrando de la silla, del respaldo y demás, a que se levante solo, se dirija hasta la puerta y vuelva a sentarse. El tema nutricional. Los adultos mayores muchas veces no se quieren cocinar. Toman muchos lácteos, mucho, a veces hasta un litro, litro y medio de leche por día. Si nosotros no lo aclaramos el tema de las proteínas con alto valor biológico, la sarcopenia la vamos a tener seguro. Y eso va a llevar acompañado una alteración de la marcha. Ello va a llevar acompañado tener miedo a caerme en vía pública.
ello va a llevar a que el paciente no quiera salir de casa. Arranca la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Para que vean cómo involucra todo esto. Esto es lo que hablábamos de la visión. Estos son lo que utilizamos en el consultorio, ¿sí? Que se llaman planillas de Snell. Nosotros podemos cuantificar, fíjense en que acá está, ¿sí? El equivalente en la distancia. Y nosotros lo podríamos mandar, si quieren, a oftalmología con ya la interconsulta de diagnóstico, control de la agudeza visual, por ejemplo. Y le ponemos cuánto tiene o cuánto debería tener. Lo mismo hacemos en los niños, ¿eh? La misma cartilla. La audición, lo que habíamos dicho. Y este es el cuestionario que utilizamos para ver si el paciente escucha mal, escucha menos o escucha bien. ¿Sí? Fíjense en las preguntas. ¿Se siente frustrado por no escuchar adecuadamente cuando habla con algún miembro de la familia? ¿Sí? No. Son 10 preguntas muy sencillas. ¿Tiene inconveniente para entender lo que le dicen cuando habla en voz baja? Si todo este puntaje sumó menos de 9 puntos, lo descartamos. Si tiene 24 puntos o más, tiene 75% de sensibilidad para decir que el paciente tiene un problema en la audición. Y acá puede salir el audífono. ¿Se entiende? Desde la marcha, esto después léanlo, que es un estudio que está bueno, ¿sí? Para que vean que todavía en medicina nos falta un montón. Los pacientes que tenían, se hizo un estudio y agarraron pacientes muy añosos y se descubrió que los pacientes que tenían patologías como no sé, artrosis, osteoporosis, no eran los que más se caían. Los que más se caían no tenían diagnóstico, ¿sí? Y eso conlleva a que muchas veces nosotros los médicos decimos, no, mirá, se va a caer porque tiene esto, porque tiene lo otro. Bueno, en este estudio se demostró que no, que los pacientes que más se caían no tenían un diagnóstico establecido, ni reumatológico ni traumatológico. Acá está donde se describe. Sí, doctor, eso tiene mucho que ver con el entorno que vive este paciente. A veces no tiene Totalmente. nada y debuta con una caída en la calle, termina investido por algún auto, falta de señalización y todo eso. Es la manera que no se asocia, ¿no? A una posible aumento de las comorbilidades, como factor cardiovascular, por ejemplo. Mucho más el La, ambiente del paciente, tiene mucho más que ver con el entorno sí. social, sí. Calcúlele que el ingreso económico que tiene un jubilado en Argentina es muy bajo, ¿sí? No de ahora, siempre fue muy bajo. Y si a eso le sumamos que muchas veces están con la famosa polifarmacia, quizás un 40 o 70% de su ingreso económico se gasta en el remedio. Esto nosotros no lo podemos no tener en cuenta. Pero sí, en Argentina la vida de jubilado es muy complicada si no tiene un entorno que colabore en todo sentido, ¿eh? Como decía Mateo, por ahí acompañándolo, por ahí ayudándolo económicamente, etcétera, etcétera. Cambios a nivel óseo. La vitamina D, chicos, es muy importante, pero le voy a decir por qué primero. No tanto para los huesos, sabemos que absorbe calcio, que se sintetiza con el sol, pero ¿alguno leyó el efecto inmunomodulador de la vitamina D? ¿Lo leyeron o no? Puede ser que te ayude a combatir infecciones Esa es la hipótesis, totalmente. Pacientes con COVID y déficit de vitamina D y tardaba la más en mayoría de los recuperar. adultos mayores tienen déficit de vitamina D también. Tienes que Exacto. darle una pastilla extra para que tome, para que levante. Ok, entonces, pensemos algo. El efecto inmunomodulador y esto que dice Celeste todavía está en veremos, ¿sí? Eso es la verdad. Sí nos fanatizamos un poco con el tema de la vitamina D porque es una vitamina que prácticamente no tiene efecto adverso, ¿eh? Hoy un paciente me cuenta en el consultorio que 38 años tiene, le salió herpes zóster y la dermatóloga le dio para tomar Supradim, ¿ok? Un complejo vitamínico. Y me dice, Luis, ¿lo sigo tomando o no? No, no lo tomes más.
Ah, porque me dijo para levantar las defensas. Chicos, las vitaminas en comprimidos no levantan las defensas porque prácticamente no las absorbemos. Sin embargo, la vitamina D es otra cosa. ¿Por qué? Primero, se puede absorber muy lentamente, es liposoluble. Si yo digo que es liposoluble, ¿sí? No le quiero preguntar más nada a Paula. Jessica, ¿cómo estás? Jessica, si la vitamina D es liposoluble, ¿con qué es mejor tomarla? Eh, ay, En ampolla líquida con leche. yo olvidé, yo estaba confundiendo con la vitamina C. No, no me acuerdo. Con algo grasoso, con grasa, ¿sí? De Y hecho, sí, liposol, ok, sí, sí. Con mis las pacientes... comidas sería ideal. Perdón, se aconseja tomar en desayuno, cuando te vas a desayunar y ahí tomar la pastilla o la cápsula, ¿no? Lo que De... sea, viene, ahora les voy a decir bien cómo se indica y todo, pero con algún alimento graso. Mientras la panza esté más vacía, mejor. Y mis pacientes se ríen porque yo jamás le diría a un paciente come una media luna, pero cuando le digo agarras una media luna y lo volcás en una media luna de grasa, y me dice, ¿media luna? Sí, sí, te digo, podés comer esa sola, y se ríen, pero sí, con algún alimento graso, no hace falta que sea una media luna, puede ser un pedazo de queso, por ejemplo, ¿sí? Eh, y van a ver que la dosificación, según como la forma que la elijamos, normalmente y la más cómoda es que se tome una sola vez por año. Ahora la pregunta ¿es tan importante la vitamina D para que nuestros pacientes tengan huesos muy sanos? Más o menos. Esa es la verdad. ¿Por qué le digo más o menos? Es Nosotros, importante. sí, ahora aclaramos por qué más o menos la palabra. Nosotros a los 64 años en el adulto mayor, si es mujer, o a los 74, si es hombre, pedimos una densitometría ósea. ¿Sí? La densitometría ósea, recordemos cómo hacemos la receta, que es importante. Pido densitometría ósea de cuello femoral y columna lumbar. La densitometría ósea viene con un informe, que no tengan miedo ni de pedirla ni de leerlo, porque viene percentilados con el score Z, pero también viene con una conclusión, en donde les puede decir que el paciente tiene osteoporosis o lo que normalmente tiene un paciente, que es osteopenia y muchas veces leve. Eso es por ahí lo más frecuente que veamos. Esto es lo que hacemos en prácticas preventivas. Ahora, si nuestro paciente tiene antecedentes como fractura osteoporótica previa, utilización de corticoides, el paciente por ahí era asmático y cada vez que iba a una guardia le ponían una dexametasona, una hidrocortisona, tomaba meprednisona vía oral, esto hay que cambiarlo y normalmente se pide antes. ¿Cuánto tiempo antes? Depende de la mujer la fecha de menstruación, cuándo entró en la menopausia, pero una práctica que veo muy errónea es, la paciente dejó de menstruar el año pasado, vamos a pedir densitometría ósea ahora. Tiene 46 años, a los 47 le pido. Normalmente viene normal. ¿Sí? Ahora, si yo tengo osteoporosis, doctores, la vitamina D, si bien está en el tratamiento, pero no es la protagonista. La protagonista es darle el calcio y darle un fijador de calcio. Que también les cuento algo bastante nuevo. No es que ahora a todos los pacientes le damos calcio. ¿Alguien leyó sobre eso? ¿Por qué no le damos a todos los pacientes calcio que tienen osteoporosis? Porque antes era la tríada, vitamina D, el fijador y el calcio. Por riesgo de calcificación de ¿En las dónde? placas, en las ¿En placas dó- de ateroma, No exactamente, más o menos, pero sé un poquito más específica. valvular. No, 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 es en los vasos, está bien, no dentro del corazón. Riesgos vasculares, por ejemplo, riesgo renal. Exacto, en las arteriolas, en las chiquititas, calcificación. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tenemos calcificación, por ejemplo, en la arteriola aferente del riñón? Sí, disminuye, Va a ser hipertenso. Hipertensión. genera hipertensión, la tasa de filtrado glomerular con tiempo se va disminuyendo, el paciente se queda en insuficiencia renal.
¿Se dan cuenta? No era tan bueno darle tanto calcio al paciente, ¿sí? Así que normalmente arrancamos, pero no directamente como era antes, que el paciente queda. Después usamos alendronato, isolandronato, o sea, el que quieran, pero la triada es esos tres fármacos, monitorizando muy de cerca el calcio. O sea que la vitamina D está buena, pero no es el protagonista. Ahora, ¿qué pasa con esto de la vitamina D? ¿Realmente reduce el riesgo de caídas? Sí, en un 17%. No es un montón, pero como es una vitamina que no tiene grandes efectos adversos y sabemos o pensamos que por ahí tiene un efecto inmunomodulador y sabemos que estos pacientes están inmunodeprimidos, si quieren llamarlos así, porque deberíamos definir bien la edad, no está tan malo darlo. ¿Es barata la vitamina D? Sí, es muy accesible. No está en algún programa médico del ministerio, eso también se los aclaro. Y exactamente así viene a nivel sanguíneo. ¿Sí? Viene en nanogramos por mililitros. Y nosotros, toxicidad es muy, muy, muy raro de lograrla. Tiene que usar una dosis muy errónea para llegar. Nunca tuve un paciente, por ejemplo, que tenga más de 40 de vitamina D. Y empezamos a tratarla siempre cuando tiene deficiencia y a veces cuando tiene insuficiencia. ¿Por qué a veces? Porque si yo tengo una paciente que me viene con 28 nanogramos en octubre, quédense tranquilos, chicos, que en Argentina seguramente en el verano la va a aumentar. ¿Sí? Ahora anoten cómo la damos, que esto es lo importante. La vitamina D viene de 100.000 unidades internacionales que equivalen a 2,5 miligramos. La pueden dar en ampollitas bebibles, que es una por mes, o en comprimido de esa misma dosificación, una por mes. Existe una presentación que son en gotitas que se toman todos los días. No la den porque es un lío, es muy aceitosa. Imagínense que la otra es mucho más fácil, la tomo una sola vez por mes y el tratamiento va de 3 a 6 meses. Y vos me decís, ¿Puedes y, repetir, por favor? O sí, sea, sí, dijo 100.000 unidades internacionales son 2,5 miligramos. de colecalciferol y vitamina D3. Esa parte Ok. no te dije, importante. ¿Y cómo se da? Una ampollita bebible o un comprimido de esa dosificación por mes, de 3 a 6 meses. Profe, Sí. una consulta. ¿Si podría asociar el caso del paciente que ya es un adulto mayor, la vitamina D y también a la noche calcio, magnesio y vitamina K, digamos, para generar una mejor absorción? No grande, así, no grande. ¿Sí? Vos lo que tenés que lograr es que tu paciente tenga una dieta equilibrada. Un ser humano, sacando a un vegetariano o un vegano, no debería tener un aporte de vitaminas. Ni K, tampoco darle calcio. Recordemos que los adultos mayores tienen mayor probabilidad de tener calcificación y la mayoría de los pacientes, por más que vos le des una dosis baja de calcio, a esta edad la mayoría son hipertensos. Tienen hipertensión esencial. Así que no, no hay una evidencia médica o un estudio científico serio que diga a partir de esta edad tenemos que suplementar a los pacientes adultos mayor con esto, con esto y con esto. ¿Sí? Sí, dale, gracias. Tratamiento, sí, perdón. Y algunos países, como Brasil, por ejemplo, si tiene esta idea de que, digamos, se hace un combo, que magnesio, vitamina K, calcio, y también se regula la cuestión de la vitamina D, y eso como que se entiende que ayuda a prevenir el tema del hueso, digamos, del paciente a no se degenerar, ¿eh? En Brasil está muy en auge la medicina regenerativa que también a ese combo utilizan vitamina C, endovenosa. ¿Sí? ¿No Sí. es conveniente darla con vitamina K, Doc? Entonces, ¿A qué? Perdóname, Celeste. la vitamina D. No, no, Ok. no. Olvídense, olvídense. Un paciente que tenga una dieta equilibrada no necesita darle vitamina K. Y recordemos, ya que Celeste trajo a la charla vitamina K, que ojo que hay muchos pacientes que están anticoagulados. Y la vitamina K es lo que damos justamente para contraindicar
el efecto de la anticoagulación, más que nada en lo que son inhibidores de los factores K dependientes, 2, 7, 9 y 10, que estamos hablando del acenocumarol, ¿sí? Que es muy común que un paciente esté con fibrilación auricular y esté tomando acenocumarol. ¿Sí? Bueno, 3 o 6 meses. ¿Por qué 3 o 6 meses? Tenemos que ver en qué época del año estamos. No es lo mismo que nosotros demos de vitamina D en noviembre que demos vitamina D en marzo. ¿Se entiende? Por la exposición solar. Doctor, perdón, me queda una duda. Entonces, ¿es de rutina cuando hacemos un control de un adulto mayor pedirle el dosaje de vitamina D? Ay, qué pregunta difícil de contestar, Juliana, porque tratamos de que sí. El problema que muchas veces las obras sociales lo rechazan. Si vos ponés, por ejemplo, no sé, todo lo que le pediste, le pusiste además vitamina D, pusiste 60 años control de salud. Seguramente te lo van a rechazar. ¿Sí? Ahora, si vos me pones alguna patología reumatológica como, no sé, osteosporosis y demás, si me pones vitamina D, eso va a estar justificado. ¿Sí? Pero sí, creo que es una vitamina que, es más, no les exagero, pero en más o menos octubre del año pasado tengo una reunión con la directora médica de una obra social a nivel nacional y ella me pidió que le arme un protocolo para que todo esto que yo le mandaba lo autorice un sistema, una aplicación de manera automática. O sea que si el médico me ponía, no sé, 50 años, la sangre oculta de materia fecal se aprobaba automáticamente con la aplicación. Y charlamos de la vitamina D. Y ella me dice, pero hay fuerte evidencia de a tal. No, la verdad que no hay fuerte evidencia. Me encanta pedirla así porque yo soy de los que piensan que tiene el efecto inmunomodulador, pero todavía no está confirmado eso. ¿Se entiende? Así que esa pregunta todavía 2026 no tiene una clara respuesta, Juliana. ¿Sí? Profe, entonces, ¿cómo procederíamos en un caso, por ejemplo, las mujeres que después de la menopausa por un tema hormonal tienen una tendencia a osteoporosis? O sea, yo sé que la mayoría de las veces la dieta no es suficiente para suplir los aportes necesarios. En general, las mujeres tienen un riesgo mayor de desarrollar esta patología. Y cómo, entonces, nosotros como médicos generalistas podríamos ayudar de alguna manera, además de orientar una dieta, ejercicio físico y todo más. Sí, ya sé a dónde apunta tu razonamiento, pero no. Darle algún complejo por dárselo, no, porque es verdad que no hay evidencia médica de que eso funcione. Sí es verdad que entre el hombre y la mujer tenés unos 10 años de diferencia, por eso justamente a la mujer se lo pedimos mucho antes a la densitometría ósea, y lo que hablábamos con Juliana, ¿no? Pedir una vitamina D está bueno, ¿sí? Pero si a mí un auditor médico me discute mucho, la discusión me la gana él, porque a la actualidad no hay ningún protocolo que diga que a tal edad tenemos que pedir siempre una vitamina D para prevenir algo, ¿se entiende? El riesgo de caída en un adulto mayor disminuye 17%. 17% de medicina es bastante poco. ¿Sí? Como para solicitarlo en todos lados. Para mí, lo mejor sería, porque esto sí está estudiado, un paciente atlético no tiene generalmente osteoporosis, ¿sí? Tiene 70 años y no tiene osteoporosis. ¿Tiene artrosis? Y sí, debe tener artrosis en rodilla, en tobillo, en columna lumbar, porque por ahí justamente hacía mucho ejercicio de impacto, pero no osteoporosis. Hay un índice, si quieren lo pueden leer, para la osteosporosis, que se escribe JANO, que va sumando puntaje. Más que nada se utiliza en la mujer. ¿Sí? Eso lo pueden, si quieren, implementar para justificar bien una densitometría ósea en una paciente que no encaja en la edad que normalmente la pedimos. Prevención de caídas en adultos mayores. Esto le va a pasar de ir a revisar un paciente a un geriátrico con una ambulancia y van a ver que para llegar al paciente muchas veces tienen que subir escalera, bajar escalera, saltear algún cable en el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las que nosotros muchas veces tenemos que intervenir, o mismo en una familia. Al abuelo lo llevaron a la casa a vivir con ellos y lo llevaron a vivir al quincho. Lo que pasa es que para llegar al quincho hay que atravesar todo el patio, ¿sí? Subir unos escalones, pasar una puerta a balcón, etcétera, etcétera. Y eso no es lo ideal.
Rey, me acuerdo, que decía, nunca pongamos beta bloqueantes asociados a bloqueantes cálcicos, ¿se acuerdan? Y bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. El paciente calcúlenle que ya vimos cómo tiene alterado toda la parte de homeostasis y demás, y si encima lo beta bloqueamos por dos lados y encima está tomando una benzodiazepina porque si no dice que no puede dormir, la mayor riesgo de caída lo tiene. Esperen que voy a leer un cachito del chat que llegaron muchos mensajes. ¿Cuánto era la dosis de vitamina D? Equivalente cuando... ahí está. Se autocontestaron ustedes. Bien, estas son las cosas que nosotros tenemos que intervenir muchas veces. Y esta sería la imagen del libro. Casi nunca pasa esto, lamentablemente. Pero sí, la foto la puse por el tema de la escalera. Esto también lo tenemos que charlar a veces. Si al paciente hay que internarlo, a veces se llama hasta bomberos para con la tabla bajarlo, si el paciente es obeso. Un paciente que tenga riesgo de posibilidad de internación debería estar en planta baja. ¿Y esto qué opinan? Están buenísimos para presbicia y para miopía muchas veces. ¿Sirve o no sirve? Sirve, ¿Cómo? Te silenciaste justo. ¿qué sirve? Mi abuela usa. Tu abuela usa. ¿Qué Sirven, opinan, pero doctor? se No, marean más fácil también. son peligrosos porque vas cambiando la posición de los ojos y te puede variar y Claro. te puedes caer. Pedrosa, ¿vos qué tenés en los ojos? ¿Qué problema tenés? Tengo miopía, astigmatismo y creo que nada más. Bueno, yo tengo exactamente lo mismo que vos. Vos te sacás los anteojos rápido, yo quiero mirar ahora lo que dice ahí y en un ratito, unos segundos, veo borroso. Yo tengo 41 años. Imagínate un paciente de 75, 80 años que va caminando por la vereda, mira algo raro en el piso, quiere ver para abajo y ve todo borroso. Hoy estos anteojos, doctores, los tenemos que contraindicar. Y hasta hace muy poco estaban de moda, ¿eh? Porque obviamente el paciente canchero utiliza un solo anteojo para todo, pero aumenta mucho el riesgo de caída. ¿Sí? Cambios a nivel muscular, lo que hablábamos de las dietas ricas en proteínas, y muchas veces los factores de riesgo en general hablan de todo esto. Un deterioro cognitivo, una edad avanzada, pacientes con muchas veces debilidad en los miembros inferiores. Es muy frecuente que un adulto mayor tome diuréticos de larga data. Recordemos que la mayoría de los diuréticos que podemos utilizar a larga data tienen efectos adversos importantes. Si yo hablo de la furosemida, todos ustedes me dicen, y bueno, Luis, pero hay que tener cuidado porque pierde potasio y pierde potasio enseguida. Sí, pero si yo tomo hidroclorotiazida de acá años, también puedo tener o una hiponatremia o una hipocalemia. Benzodiazepinas, un gran problema. La mayoría de los adultos mayores, no, doctor, tomo alprazolam, pero no lo puedo dejar porque si no lo tomo no duermo, ¿eh? No duermo, ya lo comprobé. Ustedes a esta altura de la carrera, ¿están capacitados para sacarle una benzodiazepina al paciente? Les pregunto, ¿eh? ¿Y hacer un tratamiento para que no tenga abstinencia? ¿Sí o no? Ezequiel, ¿cómo estás? Y deberíamos, ¿no? Debería. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, doctor. La verdad yo sabría sacar lo que sería la benzodiazepina, porque creo que hay que pasarlo a una benzodiazepina de lo que sería vida media larga, Muy como el bien, ¿cuál? clonazepam o el diazepam. Creo que el ¿Cuál? clonazepam sé que sí. La otra no, no estoy tan seguro. El tema, bueno, hacemos la conversión de lo que sería la Una dosis benzodiazepina que está equivalente. tomando, ¿sí? Y Bien. así lo que habría que ir haciendo es disminuyendo de a cuartos de dosis cada 4 semanas más o menos. Bien, cuando Hasta que veamos, llegue. Sí, hasta que llegamos a cero, tal cual. Es sí. exactamente así. Ahora vamos a ajustar un poquito lo que dijiste. De las benzodiazepinas que tenemos vía oral, la de mayor vida media que tenemos es el diazepam, ¿sí? Ahora, otra cosa importante del diazepam. Es la única benzodiazepina, y esto por favor anótenlo porque les va a servir un montón, que tiene efecto miorrelajante, ¿sí?
O sea, que si el paciente me dice, yo tomo alprazolam, lorazepam o clonazepam, pero si no lo tomo no puedo hacer mi vida diaria, ok, ustedes le explican esto, que lo vamos a tratar de sacar. ¿Y cómo lo vamos a convencer al paciente? Si nosotros tomamos mucha benzodiazepina a la larga, ¿qué problemas puedo tener, chicos? ¿Sabemos? ¿A la larga? El down regulation. Tolerancia. Tolerancia. Ok, Ese- ¿y cuáles serían los efectos adversos a largo plazo? ¿Qué le pasará al paciente? Necesitaría mayor dosis. No, no, eso está bien, pero si yo tomo mucho clonazepam, de acá, no sé, a 5, 10, 15 años, ¿qué me puedo? Demencia. ¿El síndrome de abstinencia? Eso seguro, porque estoy consumiendo una medicación que en poco No, tiempo genera. Problemas somnolencia, cognitivos. mareos. Deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo, pero no dijimos que estos adultos mayores muchos van a tener deterioro cognitivo. ¿Cómo puede ser? Lo va a predisponer a tener más rápido el deterioro cognitivo. ¿Se dan cuenta, chicos? Pero a 10 años. A poco, en realidad todo A depende menos, de, inclusive. no, en poco tiempo, Adriana, pero todo depende la edad del paciente que empezó a tomarlo, la dosis, y si toma alguna otra medicación, y si tiene o no tiene un problema hepático o renal. Pero vamos a meter todos en la misma bolsa. Cuando dábamos insomnio en medicina familiar, el programa era mucho más largo, hablábamos de las de benzodiazepinas y el error de indicación para el insomnio. ¿Saben cuánto tiempo podríamos ponerlo para el insomnio? Hasta 30 días. Nada más. Sin embargo, los pacientes lo toman años. Y justamente parece que es a propósito. Tenemos un deterioro cognitivo que es fisiológico y encima le ponemos benzodiazepinas. Nosotros esto se lo tenemos que aclarar a nuestros pacientes y decirles, necesitamos sacar esta medicación, quédate tranquilo que vamos a hacer un tratamiento que ni lo vas a sentir y vamos a tratar de convencerlos de usar la misma dosis equivalente de su benzodiazepinas al diazepam. Y una vez que el paciente esté bien, quiero decir que duerme y bla, 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 empezamos a bajar gradualmente el diazepam, como decía el compañero. Y el paciente ni se entera. Todo lo que le estoy contando es lo que hacemos en el consultorio y funciona, más allá de lo que dice la biografía. Y van a ver que después, cuando veamos lumbalgia y cervicalgia, el diazepam actualmente lo usamos para esas dos patologías por el efecto miorrelajante, en una dosis muy baja, pero con efecto miorrelajante. Doc, ¿puede repetir lo que dijo del diazepam? Usamos la dosis equivalente de la benzodiazepina que estaba usando el paciente al diazepam. Y una vez que el paciente está bien tomando esa dosis de diazepam, o sea, está exactamente igual que con la medicación que estaba tomando, empezás a bajar gradualmente esa dosis del diazepam hasta que no tome nada. Profe, cuando no toma nada, podríamos, digamos, orientar al paciente que hagas la higiene del sueño y use Sí, melatonina, por pará, te ejemplo. freno ahí, te freno ahí. Higiene del sueño, léanla, doctores, es excelente. Es excelente. Yo no le explico toda la higiene del sueño al paciente porque es muy larga y le digo, escribí esto, higiene del sueño.pdf y lo buscas en internet y después me contás de qué se trata. Habla de las pantallas, habla de que cuando el paciente no puede dormir, en vez de luchar para dormirse, dice que se levante, que vaya a la cocina, vaya al baño y después vuelva a intentar dormirse. Habla de no estar con el celular, habla de tomar alguna infusión tranquila, té de tilo, manzanilla, pasiflora, valeriana. Habla cómo el ser humano debería dormir el ideal. ¿Sí? Porque ahí también, cuando el paciente está, digamos, más viejo, la glándula pineal y tiende a calcificar y a veces el paciente no tiene, digamos, eh, la melatonina suficiente para empezar el sueño. ¿Por eso Exacto. podría usar? Bien, tendríamos que hablar todo de insomnio. Si quieren, les cargo la clase para que la lean y después charlamos, porque está bien, la melatonina se puede usar. Se toma a la noche, unos 10 miligramos, un solo comprimido unos 40 minutos antes de dormir. También está la difenidramina, que se utiliza en periodos cortos. También están los yuyos, ¿sí? Esto que hablamos, valeriana, tilo y pasiflora, que no hay evidencia médica, pero también es verdad que está indicado en la biografía como por lo menos para probarlo. Pero sí, están. Y después te están las drogas Z. Eso te iba a preguntar, doctor. Las indicaciones
para las El drogas Z en ese caso? Solpidem. El Solpidem, la indicación precisa es utilizarlo como máximo unos 30 días, ¿sí? Pero Sí, nos tendríamos que dijeron hablar que bien de la clase de insomnio, no solamente esto que estamos hablando. Si querés, les El, cargo la sol- clase, la leen. Sí, el yo y solpidem ahora, es porque genera adicciones, más que nada, to- ¿no? todos, todas, sí, yo había hablado lamentablemente. de eso en la cuando roté en clínica con el psiquiatra que iba mucho a clínica y le hablé sobre las drogas Z y me dijo que eran malísimas, que no las solía recomendar porque generaban mucha dependencia y más o menos no las saqué de mi lista. Sí, a ver, me gustaría que sí las conozcan porque van a tener pacientes que quizás lo requieran, ¿eh? Eh, A ver, me encantaría charlar. Yo con el tema del tratamiento psiquiátrico hay un montón de cosas que no coincido porque yo mando a un paciente al psiquiatra y automáticamente es sinónimo de medicación. ¿Sí? Hay muy buenos psiquiatras, pero muchas veces los pacientes salen polimedicados. Eh, pero sí, a ver, ¿cuál sería el razonamiento para cerrar el tema del insomnio? Les cargo la clase, mírenla, está buena. Es tratar en lo posible nosotros como médicos generales no farmacolizar el paciente. Saquemos todo el jugo posible que podamos a todo lo que conozcamos. La higiene del sueño es una. El paciente así todo anda mal, veamos qué es lo que puede andar mal. Muchas veces la principal causa de insomnio a nivel mundial es el estrés. Es el paciente que está sumamente pasado o los pacientes que tienen alterado el ritmo sueño-vigilia. Nosotros, médicos, ¿se entiende? Alguien que trabaja de noche. Pero sí, les cargo la clase, la leen y si quieren charlamos un poquito a ver qué les pareció. El riesgo cardiovascular, que esto ya lo charlamos en APS, obviamente que involucra la atención del adulto mayor, porque la mayoría cae en esta parte. El riesgo de EPOC, que ya lo charlamos en APS. Los estilos de vida, la actividad física, y acá sí me centro un poquito. La Organización Mundial de la Salud dice que el paciente cuando tiene 65 o más años tendríamos que hacer ejercicios aeróbicos, pero por lo menos 2 días de fortalecimiento muscular. ¿Qué queremos con el fortalecimiento muscular? Hipertrofia del músculo, pero también que se trabaje la postura. Por eso hay tantos espejos en los gimnasios. Tenemos que trabajar la postura. ¿Sí? Eso es importantísimo. Un adulto mayor camina volcado hacia la región anterior, balancea poco los brazos, aumenta el perímetro de sustentación y muchas veces arrastra los pies. Ideal para caerse. Doc, Doc, perdón. Sí. Eh, Cuando mostraste las zonas azules, Ujú, había una que era Okinawa, en ujú, Japón, ujú. y allá ellos tienen lo que se llama Radio Taiso, que es No como sé qué es todos los eso. días a la mañana. Bueno, es un programa japonés de Ujú. actividad física que todos los días a la mañana, todas las personas, principalmente ancianos, lo que hacen son 15 minutos de ejercicios enfocados al equilibrio, a fuerza, y nada, me vino a la cabeza ahora que lo Y comentaste. está bueno, lo deben tener recontra naturalizado. ¿Sí? Y practican en plazas, en todos lados, en casa. Es algo muy común para ellos. Excelente, excelente. Y ahí te metes por ahí a leer qué tanto es bueno la luminoterapia del sol y demás. Creo que hay cosas muy, muy interesantes para seguir leyendo medicina y que lamentablemente quedaron muchas veces olvidadas. Inmunización. La antiripal anual, y esto ya lo charlamos en APS, recordemos por favor que ya hay una vacuna nueva, ¿sí? Que es la antineumocóxica 20, que sería única dosis. Única dosis, estamos hablando de pacientes de 65 años. Se la aplican ahora y listo, ¿sí? Y la antiripal sigue siendo todos los años. Recordemos que entre vacuna antiripal y vacuna antiripal tiene que pasar un año. Sí, eso sería lo ideal. ¿Eh? Así que más o menos entre marzo y abril, de hecho ya estamos vacunando ahora, ya tenemos la vacuna antiripal en el hospital. Consejería de Seguridad Vial. Algunos de ustedes, uno de los trabajos que pueden llegar a tener es firmar el certificado de conducir, ¿sí? El registro. Y esto es un problema a veces porque ningún adulto mayor quiere que vos le digas, y sabe qué, usted no va a poder seguir manejando. ¿Eh? Eh,
En la Consejería de Seguridad Vial es muy importante evaluar el tema de los fármacos que tiene el paciente. Si el paciente toma benzodiazepina, esto que hablábamos, betabloqueantes asociado a bloqueantes cálcicos, esto lo tenemos que evaluar. El tema de utilizar diuréticos cuando hace mucho calor. Van a ver que hay algunos fármacos que los tenemos que ajustar por la edad, como la digoxina, por ejemplo. ¿eh? Esto ahora lo vamos a seguir charlando. Salud ocular, lo que hablamos, y salud vocal. Recordemos que las prótesis dentarias enteras también están en el plan médico obligatorio. ¿Sí? Hablemos de algunos síndromes geriátricos. ¿Qué sería un síndrome geriátrico? Patologías que sabemos que un adulto mayor por lo general va a tener. ¿Sí? Una es incontinencia urinaria. O sea, un paciente que por un deterioro, seguramente por incapacidad o deterioro cognitivo, puede llegar a tener. Los requisitos para el mantenimiento de la continencia urinaria son todos los que tienen anotado ahí. Van a ver que obviamente el paciente tiene que estar consciente, tiene que estar vigil, el paciente tiene que tener la autodependencia de poder ir solo al baño y también, obviamente, no existir barreras ambientales que limiten el acceso. Las principales repercusiones de la incontinencia urinaria van a ser desde infecciones urinarias, ¿sí? Problemas sociales. Yo tenía una paciente que decía que no se iba de vacaciones porque ella sabía que como máximo duraba 1 hora y media o 2 horas antes de hacerse pis y no quería utilizar ni apósitos ni pañales. Entonces era más o menos el tiempo que podía salir, 1 hora y media entre baño y baño. Psicológicas, pérdida de autoestima, muchas veces ansiedad y obviamente depresión. Cuando nosotros tenemos un paciente con incontinencia urinaria, sin clasificarla en esfuerzo o no esfuerzo, charlemos bien las medidas higiénico-dietéticas. ¿Sí? Tema de las bebidas. Nosotros tomamos mucho mate. La matina sabemos que aumenta ese estimulante, eso aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el filtrado glomerular y obviamente hace que fabriquemos más orina. El alcohol, el café, el tipo de ropa que puede utilizar el paciente, los fármacos como por ejemplo los diuréticos. Yo tuve muchos pacientes que me han venido a ver al consultorio y tomaban el diurético a la noche, porque nadie le explicó que el diurético se debería tomar en las primeras horas del día porque va a ir más al baño. Ver el hábitat del paciente y charlemos un poquito sobre esto. Primero, reentrenamiento del vaciamiento vesical. Cuando el paciente tiene incontinencia, queremos reentrenar la vejiga cada 2 horas que vaya al baño, tenga o no tenga ganas. Ejercicio de suelo pélvico de Kegel. ¿Los escucharon alguna vez? Valporto, ¿cómo estás? Ejercicio No. del suelo pélvico de Kegel. ¿Qué es? Es para fortalecer el suelo pélvico, justamente cuando las personas tienen incontinencia urinaria. Tal cual. ¿Y cómo hacemos? Porque esta es la parte más chistosa. Indicárselo al paciente es bastante difícil. ¿Cómo le decimos que haga los ejercicios de Kegel? Y son como de contracción, básicamente. ¿Contracción de qué? Justamente el suelo pélvico, Ah, haces sí, como bueno, que apriete, como si estuviera conteniendo las ganas de ir al baño. O vos le explicás, mira, ¿viste cuando estás haciendo pis y vos querés cortar el chorro voluntario? Ahí estás contrayendo el piso pélvico. Entonces le decimos que se acueste en la cama, que ponga sus muslos en el abdomen. ¿Me van siguiendo? Me pongo boca arriba, muslos sobre el abdomen, y que haga la contracción y la relajación. Contracción y relajación. Como que estaría haciendo pis y cortando. En ese caso, Luis, Sí. sería, o sea, directamente en un hombre, en un paciente masculino, es que contraer y relajar la próstata, o sea, en el piso pélvico estarías jugando directamente con la próstata. Y sí, tal cual. Lo que pasa que si nosotros hablamos en el paciente de pélvico, igual vamos a hablar en generales, ¿no? La mayoría de los que tienen incontinencia, más frecuentemente es la mujer, ¿sí? Por los partos, menos frecuentemente en el hombre. El hombre muchas veces por hiperplasia prostática, sabemos que la mayoría de los hombres vamos a tener hiperplasia prostática, no es que tienen tanto incontinencia urinaria, sino que quieren ir cada vez al baño y muy pocas veces se orinan encima. Pero sí, en ese caso tal cual, estarías molestando más la próstata que el suelo pélvico, obviamente por la anatomía que tiene. Algo anecdótico de una paciente me dijo, no, Luis, no hice mal los ejercicios porque me empezó a doler la parte de abajo de la panza.
Y claro, es un músculo. Si no lo ejercitamos, es normal que duela. Si nosotros hacemos todo esto con la diapo anterior, tenemos una 30-40% de efectividad. Si así todo nuestra paciente sigue con incontinencia, pueden indicar oxibutinina. La oxibutinina tiene una acción mixta, o sea, tiene una parte que relaja el músculo y otra parte que tiene la acción anticolinérgica. Entonces, 5 miligramos cada 8 horas y nosotros como generalista la probamos un mes. La paciente no tiene ningún beneficio, le cortan la medicación. Y como tratamiento paliativo tenemos los absorbentes y los colectores. ¿Sí? Estreñimiento. Lean las causas de estreñimiento, es muy frecuente que sea farmacológica. Los diuréticos generan estreñimiento, la benzodiazepina genera estreñimientos. Muchas patologías, como por ejemplo el Parkinson, ¿sí? La diabetes genera alteración del ritmo evacuatorio. Y esta es la parte interesante que me parece que está bueno que la charlemos. Nosotros queremos, para no tener estreñimientos, que el paciente coma bien, que consuma fibras, que tome los 2 litros de agua por día y haga actividad física. Ahora, ¿cuánto es comer una buena cantidad de fibras? Y acá el Ministerio de Salud dice, bueno, una buena cantidad de fibras son entre 20 y 30 gramos de salvado por día. Y eso sí lo podemos cuantificar. Yo voy a la dietética, compro el salvado, que es barato, y puedo comiendo esa cantidad en cualquier alimento, en lo que le gusta al paciente. Los vegetales, lo que tiene mayor cantidad de fibras son los de hojas verdes, los que no los cocinamos. Y las frutas tienen mayor fibra en la cáscara que en la pulpa. Digo para que esto lo tengamos en cuenta, que muchas veces si no lo indicamos, el paciente no termina adhiriendo. Hay una parte que está buena que el paciente estimula el reflejo defecatorio. Por más que no tenga ganas de ir al baño, va al inodoro igual, se sienta y eleva unos 30 centímetros los pies, generalmente con un cajón o algo, y la curvatura que agarra entre los miembros inferiores, el abdomen y el tórax, hace que el reflejo defecatorio sea más positivo que sin esa altura. Y finalmente hablamos de la lactulosa. La lactulosa es una medicación que la pueden utilizar en niños y adultos. Se puede tomar en varias dosificaciones. Nosotros normalmente lo utilizamos de 15 a 45 mililitros una vez por día, en primero. Y si así todo el paciente no logra revertir el estreñimiento, lo usamos a la mañana y a la noche. La lactulosa tiene muchas cosas positivas. Primero, no genera diarrea, que el picosulfato del sodio, que son las gotitas laxantes, sí. Por ende, no genera efecto rebote. Y lo podemos utilizar hasta en los niños muy chiquitos. Eso quiere decir que si no genera diarrea, me alejo de pensar en deshidratación, tanto en los niños como en los adultos mayores. Doc, Sí, ¿se le puede dar a los pacientes diabéticos? se le puede dar a los pacientes diabéticos en periodos cortos. ¿Y a ¿Sí? los no diabéticos pueden tomar diariamente? Sí, no tenés grandes problemas. Ok. ¿Sí? ¿La vaselina no se recomienda? La vaselina líquida. Sí, la vaselina, bueno, es medio de la vieja escuela. La vaselina se Sí, toman pero 10 una vez escuché una médica que sí, recomendaba vaselina también a los adultos mayores. sí. La vaselina se toman 10 mililitros a la noche, ¿sí? Cuando el paciente ya se va a dormir. Se llama así, vaselina líquida. Ya hay Ujú. saborizadas también, no es que tienen que tomar porque tiene un gusto horrible, la que tenemos en el hospital. Hay saborizada de gusto de vainilla. No hay grandes estudios que hablen de la vaselina. Si lo utilizan en un periodo corto, lo pueden utilizar. Lo que pasa es que ahora tenemos la lactulosa que tiene mucha evidencia médica y es barata, no es algo caro, inaccesible. ¿Sí? Y como te digo, Celeste, no tiene efectos adversos, importantísimo en un paciente adulto mayor. ¿Sí? Lo que sí no quiero que indiquen nunca es el picosulfato de sodio, que son las famosas gotitas, que eso sí generan efecto rebote. El paciente tiene una diarrea muchas veces y automáticamente a los 2 o 3 días se constipa. Deterioro cognitivo y demencia. Miren, para ver si un paciente tiene demencia o no tiene demencia, nuestro consultorio, más allá de lo que uno puede intuir como profesional de la salud, existe un test que se llama test de Folstein,
¿sí? También se llama Minimal Test. ¿Qué es esto? Es un cuestionario, ¿sí? Este es un poquito más largo, muchas veces se lo damos a la enfermera, a la trabajadora social, a la promotora de salud para que lo haga con el paciente. Es fácil de hacer, no tiene ninguna ciencia, lo que pasa es que se tarda bastante. Y ustedes con esto pueden determinar si el paciente tiene o no tiene la demencia. ¿Cómo estudiamos una demencia en un primer término? Si nosotros hacemos este test, tenemos el diagnóstico presuntivo que el paciente tiene una demencia y lo podemos estudiar. Pedimos un control de salud, vemos el laboratorio, vemos la TSH, vemos un estudio de imágenes, podemos pedir una tomografía de cerebro. En un adulto mayor normalmente tiene ay, me bloqueé. La corteza disminuida, no me sale el nombre. ¿Cómo se llama cuando teníamos la corteza Atrofia. chiquitita? Atrofia Artrógrafo. cortical. Ahí está, atrofia cortical. Y muchas veces vemos en la resonancia muchos microinfartos. Y el paciente está bien, ¿sí? La calcificación en los plexocorodios es muy habitual de ver. Generalmente no encontramos una causa específica en el paciente, pero sí lo estudiamos de esa manera. Y este cuadro me encanta, y les digo por qué. Yo tengo el envejecimiento normal de un adulto mayor, el deterioro cognitivo leve y ya hablar de una demencia. Como decía hoy el compañero, cuando nuestro paciente viene con un acompañante, en la demencia, por ejemplo, el cuidador es el que se queja. No, no sabe lo que hizo, doctor, dejó la puerta abierta, hizo esto, hizo el otro. En el deterioro o envejecimiento normal, el cuidador no dice nada. El que se queja es el propio paciente. Es el típico viejo quejón, que nos vamos a quejar todo de cualquier cosa. Mira el tránsito, mira el día, mira el calor. Eso sería lo normal. Pero el paciente no tiene un deterioro funcional. Puede ir y venir solo, no tiene alguna alteración del comportamiento, no te pone a calentar algo de plástico en la hornalla. Sin embargo, el deterioro cognitivo leve y la demencia, en el deterioro funcional, sí. Este te dice, no, no salgo más porque me da miedo salir, entonces no salgo directamente. Este paciente muchas veces tiene depresión y muchas veces acompañado de ansiedad. Dos combos muy negativos. Depresión asociado a ansiedad es un problema. Y el paciente con demencia es el que normalmente ya tiene alterado todo, ¿sí? Es el paciente que no se lo puede dejar nada de tiempo solo. Estos pacientes empiezan a hablarte a vos mismo que sos el hijo y te cuentan que tienen un nene que pesó tantos kilos, etcétera, y te están hablando de vos, de ese hijo. Se acuerdan con lujos y detalles la memoria a largo plazo, pero tienen pérdida de la memoria a corto plazo. En la demencia, tremenda. O sea, se pierden en cada segundito que va pasando del día. Estos pacientes, chicos, no pueden estar solos. Y estos tienen que estar supervisados. Estos sí pueden vivir solos. Y esto muchas veces sale de la indicación del médico de cabecera, alguna intervención en particular. Hay muy pocos neurólogos que están haciendo el Minimal Mental Test, pero no hay otra manera en sí de poder diagnosticar certeramente una demencia. De alguna manera u otra, el test lo tenemos que hacer. Esto es como lo evaluamos, léanselo que está bueno. Hablemos del tratamiento, ¿sí? Del deterioro cognitivo mínimo. Ustedes saben que por ahí leyeron a lo largo de la carrera es que un paciente que tenga algún problema en la memoria estaba bueno estimularla. Por ejemplo, que se pongan a estudiar una carrera, que hagan crucigramas. Bueno, se vio con el tiempo que si bien eso hay que indicarlo, pero se vio que el ejercicio físico era mejor que están indicando ejercicios mentales. Yo actualmente lo que hago es indicar las dos cosas. Tratamiento farmacológico. Primero, lo que tenemos que indicar a la familia más que nada es que vamos a probar un tratamiento, pero que no les aseguramos para nada una reversión de la patología. ¿Sí? Y acá van a hablar
sobre los antagonistas de glutamato. Acá van a ver los tratamientos que usamos. Hoy en día el que más se usa es la memantina. Yo lo que les digo generalmente, ¿cuándo indicamos memantina en una demencia? En un paciente que tiene mucha hiperactividad, que el paciente tiene mucha agitación. Si el paciente a lo largo de un mes, mes y medio de memantina, unos 10 miligramos en una toma o 10 miligramos cada 12 horas, no tenemos mejoría, suspéndanselo, doctores, porque no vamos a tener ningún efecto. Lean vitamina E, les adelanto que si bien es un excelente antioxidante, las dosis que deberíamos utilizar son muy altas. Los AINES, el ibuprofeno y la indometacina se estudiaron como el efecto antidepósito de amiloide, y esto viene bien en el sentido que si tenemos que indicar un analgésico en el paciente y no tiene antecedentes renales y demás, podemos indicarlo, no propiamente para tratar una patología neurológica, pero sí para tratar el dolor y por ahí sacarle provecho. Y habemos un poquito de la polifarmacia y con esto terminamos. En Estados Unidos, todos los pacientes que ingresan al servicio hospitalario, entre el 28 y el 68% de los que internaron, se podrían haber evitado esas internaciones si no se hubiese indicado un fármaco que no se tendría que haber dado. Es interesante para pensar esto. Vamos a hablar de que un paciente tiene polifarmacia cuando empieza a tomar 4 o más fármacos. 4 o más fármacos, y es muy habitual que esto lo tengan. La morbimortalidad en el adulto mayor tienen fármacos identificados. La digoxina, los diuréticos, los psicotrópicos, que serían benzodiazepinas, son los que más efectos adversos le producen a los pacientes. Y la digoxina, no por la droga en sí, sino porque nos olvidamos que un paciente añoso, la dosis se tiene que llevar al 50%. En vez de 0.25, se da 0.125. ¿Sí? Tratemos de evitar los diuréticos, ¿sí? Hagamos, por ejemplo, cuando hablábamos de un control de laboratorio, el ionograma en un paciente adulto mayor tiene que estar. Y el tema de los analgésicos, doctores. Doc, perdón, ¿el Sí. ionograma se pide de control una vez por año? Por ejemplo, si vos tenés un paciente diabético, a veces los controles los hacemos cada 6 meses, ¿sí? Pero sí, por lo menos sería una vez por año. Ok. Cuando nosotros tenemos un paciente con dolor, me encantaría darle, antes había paliativos en la facultad, después se sacó, pero me llama la atención algo en el hospital. Viene un paciente de 75, 85, 95 años con dolor, dicloidexa. Sin ningún problema, sin ningún miedo, dicloidexa intramuscular. Y sin embargo, el diclofenac en Argentina es el primer fármaco que genera hemorragia digestiva alta. Es uno de los fármacos que más insuficiencia renal genera. Pero no le tenemos miedo. Y cuando le digo, no, pero pará, si el paciente tiene un dolor muy agudo y lo va a tomar mucho tiempo, dale un opiáceo. Y ya automáticamente me miran y me dicen, che, ¿pero seguro un opiáceo? Sí, es más seguro que estar dándole diclofenac. Los opiáceos que podemos utilizar, recordemos que se clasifican en fuertes y opiáceos débiles. Los débiles, más que nada que usamos es el tramadol. El tramadol se ve potenciado con el paracetamol. Lo vamos a ver bien en lumbalgia y demás. Pero fíjense una cosa, ni el paracetamol ni el tramadol me molesta mucho la función renal. No me genera gastritis, no me genera alteración en los factores K dependientes. Eso quiere decir que en un adulto mayor lo podría utilizar. Y usted me dice, no, Luis, pero los opiáceos tienen mucha alteración del sistema nervioso. Sí, pero en dosis terapéuticas no. Y esta potenciación que hay entre el paracetamol y el tramadol hace que bajemos mucho la dosis del tramadol y mucho la dosis del paracetamol. Entonces tenemos un efecto analgésico muy fuerte y unos efectos adversos muy bajos.
¿Dudas? Usted habló de la vitamina E. ¿En qué Ujú. caso la tendría que indicar? Mirá, la vitamina E se estudió hace mucho tiempo que por el efecto antioxidante podría servir para la enfermedad de Alzheimer, porque si vamos con el efecto antioxidante podríamos pensar de una manera teórica que disminuiría los depósitos de amiloide. Así sería la teoría. El tema es que la dosificación de la vitamina D es muy alta para lograr ese efecto, ¿sí? Pero lo van a seguir estudiando y lo van a seguir leyendo ese efecto. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer en un paciente mujer, si querés probar, vieron que la vitamina E la usábamos también para la mastalgia, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no? ¿No? Bueno, hay algunos estudios que se da para la mastalgia. Vienen en capsulitas, se toma una cápsula por día. Así toda esa dosis para el efecto neurológico es baja. ¿Se entiende? Entonces, si yo pongo en la balanza, hoy en día no podría recomendar vitamina E para el efecto deseado del sistema nervioso central. ¿Sí? Si querés dar una dieta rica en vitamina E, sí, dale, no hay ningún problema, ahí no le va a pasar nada al paciente. Lo mismo que utilizar indometacina. Es raro que actualmente utilicemos indometacina como analgésico. Los médicos por ahí de mayor edad la siguen indicando. Nosotros por ahí no nos tiembla el pulso para decir, en vez de darle indometacina, vamos a darle ibuprofeno. Pero estaríamos también en esa posibilidad de sacarle un poco el efecto anti-amiloide. Ok, gracias. Doc, al final, ¿dijimos o no por qué a los 65 años tiene humocoxiga? Sí, por esto que hablábamos, que justamente lo charlábamos con el compañero. ¿Dónde Ah, está? era por eso. Ah, pensé que dijo que hablábamos al final. Vale. No, 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 no. El efecto, esto que hablamos de, en realidad el término fragilidad involucra desde los fenómenos endocrinológicos, ¿sí? Hasta los fenómenos musculares que se da por disminución de la producción de músculo. Es lo que le decía al compañero, entre 64 y 66 años no va a haber una grande diferencia, pero si vos ves medicina basada en la evidencia, uno de los fenómenos que más se degenera es la fragilidad a los 65 años. Por eso, vos tenés que poner una población objetivo. Esto es lo mismo que si hablaríamos sobre la vacuna del HPV, ¿sí? Que es muy interesante. La vacuna del HPV es una vacuna que previene un cáncer. Excelente. No tenemos otra que prevenga el cáncer todavía. Ustedes me dicen, ¿estaría bueno darle la vacuna del HPV a todos los pacientes? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Estaría bueno? Sí. Y les cuento un caso concreto que generó mucha discusión en mi hospital. Paciente mía. La paciente tenía 39 años. Eso quiere decir que cuando tenía 11 años ya había pasado el año 2000, que fue cuando el HPV, la vacuna del HPV, se pone en las nenas en Argentina. ¿Vamos bien? Eso quiere decir que no está vacunada. A la paciente le salió un SIL de alto grado. Hicieron conización y los bordes quedaron libres. Acá viene la incógnita. ¿Le damos la vacuna del HPV ahora o no? Creo que sí se Sí, sí, daba. Ya ahí, tomó ahí contacto creo que está invisible, entonces indicada. Es sería... más, no hay que dar, está indicada dársela. Sí, profe, se da igual porque cubre distintos serotipos. Bien, entonces, yo les podría decir que fue la discusión que tuve con... Yo se la di a la vacuna, vale aclarar. Pero vamos al otro lado, ¿no? Vamos al otro lado de la vereda. Doctor, pero ¿cómo sabe que la paciente no desarrolló anticuerpo? Porque ya estuvo expuesta. No estaríamos cumpliendo el fundamento de los anticuerpos generados por exposición. Si no, nuestras abuelas no nos llevarían, como era antes, a el vecino tiene varicela, anda y contagiate. Interesante. No, pero hay La diferentes serotipos también en la vacuna. 4 serotipos, Damián. Ahora el tema Creo que la diríamos, última 9 tiene. bueno, la que estaría recomendada para esta paciente de 30 y pico de años sería la de 4, la que estaría recomendada para los 11 años sería la de 9. Pero una de las preguntas sería, bueno, ¿y sabemos qué serotipo le produzco la enfermedad? ¿Se puede saber eso? Se puede, mediante PCR. ¿Es caro? Sí, es caro. ¿Y qué es lo que se dosa normalmente en Argentina
de los serotipos 16 y 18, los otros no. Otro problema más tenemos. Porque si bien los que mayor potencial oncogénico tienen son el 16 y el 18, sabemos que hay otros que tienen potencial oncogénico menor. Es una discusión interesante, ¿sí? Creo que todavía falta. Y el problema es que esta discusión interesante, el sistema privado la tiene ganada y no le justifica la aplicación de la vacuna. ¿Ok? Por todo esto que le decía del fundamento. Nosotros en el sistema público le aplicamos. Y recordemos que si aplicamos esa vacuna, son 3 dosis, no es una dosis como hacemos en el calendario de vacunación. ¿Me equivoqué? ¿No me equivoqué? No sé. ¿Sí? Sigo pensando en que quizás esta paciente tenga otro serotipo y quizás de acá a la larga podría estar expuesta y así podríamos seguir charlando, ¿no? Pero hay un montón, chicos, de cosas interesantes que no tienen una respuesta concreta y genera muchas veces una discusión. Por eso les digo que un ateneo, un pase de guardia, una interconsulta entre colegas es excelente. Debatir, charlar, ponemos esto, no ponemos esto, la citamos, no la citamos. ¿Sí? Bueno, primer cuestionario de medicina familiar el jueves que viene, ¿sí? APS el martes. Y ya va a estar cargado también el examen de residencia en medicina familiar. ¿Dudas? Sí, otra más. Hablando de la vacuna del HPV. Ajá. Yo tenía entendido que si no te la pusiste a los 11 años, no sé a partir de qué año te las podías poner, pero hasta los 26 años de edad nomás. Bien, mira, hay 3 posturas lamentablemente, nacional, provincial y provincial de provincia de Buenos Aires, perdón, y a nivel nacional. Algunas provincias tienen algunas indicaciones propias, como por ejemplo, no sé, la vacuna del dengue, que en provincia se lo da a cualquiera, o sea, tenga o no tenga dengue, y en capital no, tenés que tener dengue. Yo te diría que te quedes, si vas a rendir examen de residencia, que es lo que normalmente hacemos, la vacunación con indicación precisa a los 11 años, que ahí no te equivocás porque esa está bien establecida y sigue obviamente una única dosis, que antes eran 3, después eran 2, ahora es una sola, a nivel nacional. Ahí no te equivocás, ¿sí? Salvo que te digan, según la provincia, ahí es donde tenemos un problema. Porque si te están preguntando según la provincia, te están preguntando algo raro, ¿eh? Pero, pero sí. Muchas chicas en el hospital vienen de 20 y piquito de años con cáncer de cuello uterino con metástasis. Es tremendo, chicos. Es tremendo. Y esa edad no les estoy exagerando, 20 y pico de años. Ayer, miren lo que pasa en el hospital Entonces, y con esto. doctor, no habría mucha discusión, o sea, no importa la edad, sino hay que vacunarse. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista que estamos viendo nosotros, sí tenés razón. Pero después vamos a un sistema sanitario en que vos tenés que lograr una cobertura para todos los pacientes. No, Y no, cuando eso hablo, sí lo entiendo, pero el que tiene posibilidad de pagarlas, no hay un problema de edad. no hay un problema de edad. No, no, Claro. totalmente. Si ustedes me preguntan, estaría bueno que todas estén con la vacuna del HPV y los hombres también, porque recordemos, ¿no? Que no es solamente las mujeres, el hombre obviamente también la puede transmitir. La respuesta es sí. Ahora yo, Y este paciente que habló usted que tenía una lesión de grado alto, sí, la alto grado, sí. ¿está indicada? ¿Tiene que estar indicada la vacuna o no? No, ¿No la cubre? no. Ah, está bien. Perfecto. Nosotros se la aplicamos. Hicimos las 3 dosis, pero en el Pero igual sistema la privado no. indican, ¿no? Sí, sí, pero si Justamente hoy yo estaba en uno de los CAPS y llegó una paciente que había tenido un SIL de alto grado y la ginecóloga le indicó la vacuna del HPV. porque estás en el sistema público. Ningún enfermero o ningún vacunador diría no le voy a aplicar una vacuna si se la indicó el médico. Eso es muy raro que pase. En el sistema privado eso va a auditoría y la auditoría te la gana. ¿A cómo está Ah, ahora? en el Te la privado gana. no, pero en el público sí. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, a ver, es un gris, no es ni blanco ni negro, ¿sí? Porque si no hay muchas cosas que del fundamento de una exposición, en este caso de un virus, el paciente debería haber desarrollado anticuerpos, debería, ¿se entiende?
Así que es discutible. Pero sí, les va a pasar un montón de veces estas cosas que vos decís, pero ¿por qué no la podemos indicar a todos los pacientes? Si esto es maravilloso. Y porque no te alcanza el recurso. Vos ves ustedes fíjense en la clase que viene, vamos a ver todo lo que es, viene el control de embarazo. Y la otra, vamos a hacer todo lo que es planificación familiar. Si yo les digo a ustedes, che, ¿estaría bueno, por ejemplo, hacerle el test de HPV a todas las nenas? Y la respuesta es sí, es mucho más específico, pero también es mucho más caro. Y sin embargo, nosotros tenemos un pico de cáncer de cuello uterino a los 30 años en Argentina. Entonces uno dice, bueno, por lo menos lo vamos a usar en la población objetivo. ¿Qué edad? 30 años. ¿Y los demás las dejamos sin nada? No, no, los demás hacemos el PAP. ¿Sí? Esto es costo-beneficio, continuamente. Y los médicos no podemos estar desentendidos de eso, porque si no, usaríamos el tomógrafo para todo. Y sabemos que hacer una placa es mucho más barato que hacer una tomografía. ¿Se entiende lo que voy? Es continuamente esto así. Igualmente, Argentina, como siempre decimos, el calendario de vacunación es de excelencia a nivel mundial. Así todo como estamos, es de excelencia a nivel mundial. ¿Sí? Bueno, doctores, que tengan buen fin de semana. ¿Sí? Nos Gracias, vemos la semana doctor. que viene. Que anden bien. Adiós. Muchas gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Buenas noches. Hasta luego.